Bueno, pues el día de hoy tenemos una palabra un poquito, es de exhortación, es una palabra de exhortación. Pues todavía la semana pasada estaba diciendo yo, tenía ya un tema y el Señor lo cambió, ¿verdad? Y, y el otra vez estábamos platicando unos amigos, ¿no? De la situación que se vive allá afuera, ¿verdad? De la situación que estamos viviendo actualmente, ¿verdad? Y efectivamente hay una infinidad de problemas que está viviendo el mundo, la sociedad, ¿verdad? Pero nos hacíamos una pregunta y la pregunta era, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Y meditamos esa parte. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia somos un ente social de transformación, de cambio, ¿verdad? Que Dios nos llamó a nosotros y a cada uno de nosotros precisamente para estar, ¿verdad? Para estar dentro, orar dentro de las situaciones que están pasando a cada uno de nosotros, pero también a lo que está pasando allá afuera, ¿no? Porque la misma palabra de Dios dice que Dios puso las autoridades, y también ahí en Jeremías dice, hay que orar también por las autoridades, ¿verdad? Para que Dios les dé sabiduría. Entonces, nosotros como congregación, como iglesia, tenemos que estar activos en la oración para lo que estamos viviendo allá afuera. Y en esta mañana, a raíz de esa plática, yo dije, el llamado es a predicar la palabra de Dios, y esta palabra es para la iglesia precisamente, a llamar a predicar la palabra de Dios. Decía Norma, el libro más leído del mundo, es cierto, y muchos lo conocemos tal vez, pero es importante que lo divulguemos, es importante que lo prediquemos, es importante que lo proclamemos, que lo anunciemos precisamente a la gente que verdaderamente no lo conoce, porque es esencial, es un llamado que Dios nos hizo a nosotros a predicar el evangelio de poder. Amén. Es el evangelio de poder el que necesitamos predicar, hermanos. Entonces, vamos a estar leyendo 2 Timoteo 4, precisamente. Y yo quiero hablarte un poquito del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo precisamente animándolo, exhortándolo, ¿verdad? A que predique la palabra de Dios, a que comparta la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Santiago describe la vida de nosotros como la brisa del mar. Así la describe el apóstol Santiago. La describe que en la mañana está la brisa, ¿verdad? Yo creo que los que somos de aquí en Ensenada, yo soy ensenadense y siempre me ha gustado levantarme temprano y ver la brisa del mar. Es algo sin igual, es algo maravilloso, ¿verdad? Y fíjense, así lo describe, cuando yo leí esta parte, cuando empecé a leer la palabra de Dios, cómo describe la vida del apóstol Santiago, como esa brisa del mar. Dice, aparece en la mañana y en la tarde se esfuma. Y hoy en día así es nuestra vida, hermanos. O sea, la vida es muy impredecible, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, no sabemos cuánto tiempo el Señor nos va a llamar, no lo sabemos. Pero la pregunta es, y esa pregunta yo te la hago en esta mañana, ¿cómo has vivido tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo la has vivido? Otra pregunta es, ¿estás satisfecho con tu vida? ¿Estás satisfecho con tu vida? Y te estoy preguntando porque aquí vemos puros hombres y mujeres que creemos en Cristo, hombres y mujeres que un día aceptamos al Señor como nuestro Salvador y empezamos un nacimiento nuevo. No sé cuánta gente ya aquí tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, 6, 20 años de cristiano. Y yo te estoy hablando si estás satisfecho con tu vida como cristiano. Porque yo te puedo preguntar como una vida normal, pues sí, tengo un carro bueno, tengo casa, tengo un buen trabajo, tengo una pensión. Esa es mi satisfacción de la vida que yo tengo, que yo pueda tener, que también Dios me la dio. Pero la pregunta es, ¿cómo está siendo tu satisfacción como creyente? Y aquí yo puedo decirte que el apóstol Pablo podía decir de gran manera que su satisfacción era maravillosamente buena.
¿Por qué? Porque él era un hombre de Dios, era un hombre entregado, un hombre apasionado. Y por esa simple razón precisamente le estaba escribiendo esta carta a Timoteo. Él estaba en la cárcel, él estaba pasando por circunstancias difíciles, mas sin embargo, él se estaba dando la tarea de decirle a su discípulo Timoteo: ¿sabes qué, Timoteo? Te exhorto a que prediques la palabra, porque vendrán tiempos difíciles para la iglesia. Pablo era un hombre comprometido, hermanos, con su conversión, entregado a Cristo. Toda su vida fue alineada, ¿verdad?, a los principios de Dios. Pero hoy, en esa situación que se encontraba, estaba exhortando a Timoteo, un jovencito, pero que era un fiel seguidor de Dios y era un fiel discípulo de Pablo, del apóstol Pablo. Entonces, fíjense lo que dice 2 Timoteo 4, si tienen su Biblia por ahí, para que vamos a leerlo. Esa pregunta que yo les hice, hermanos, de qué tan satisfechos están en su vida de creyente, quiero que mediten bien esa pregunta. Y cuando ustedes se vayan, salgan de este lugar, en su casa, mediten otra vez esa pregunta, una y otra vez, y háganse preguntas. ¿Cómo estoy caminando con Dios? ¿Cómo he sido mi relación, mi intimidad con Dios? ¿Sí? Porque es muy importante el que nosotros nos sintamos satisfechos verdaderamente en nuestro caminar con el Señor. Nuestro caminar es bien importante, y que nosotros tengamos esa satisfacción, ¿verdad? Que digamos: ¿sabes qué? Gloria a Dios, yo estoy preparado para el Señor, yo estoy listo para el Señor. Si el Señor viene ahorita, yo estoy preparado, ¿verdad? Entonces, esa satisfacción la debemos de tener, la debemos de sentir cada día, ¿verdad? Porque es nuestra responsabilidad como cristianos, ¿verdad? Como hijos de Dios, tener esa satisfacción. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos como cristianos? Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, dice el capítulo 1 de 2 Timoteo 4. Dice, yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Ese es el 1. El 2. Sí, 4:1. 2 Timoteo 4, del 1 al 8 vamos a leer. Ahorita ya leímos el 1, ahorita vamos a leer el 2. Dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea oportuno o no, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. El 3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan novelerías que quieren oír. El 4. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. 5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. 6. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido firme en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorga en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Querido Dios, te damos gracias en esta mañana, mi Dios. Gracias por este momento, Señor, porque sabemos que tú, Señor,
que tu presencia está en este lugar, Padre. Yo te pido en esta mañana, Señor, que esta palabra, Señor, caiga a una tierra fértil, Señor, a un corazón sensible, Señor, a este mensaje, Padre, porque así como dice tu palabra, que somos piedras vivas, Señor, necesitamos, Señor, esta palabra, Señor, para que nosotros podamos ir, Señor, y predicar ese evangelio que tú tienes de poder para nosotros. En esta mañana, Dios, yo te pido que seas tú, Señor, poniéndome en mis labios esos carbones encendidos, Señor, para que yo pueda dar este mensaje, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra que podemos ver del apóstol Pablo, se sabe que su muerte estaba próxima, ¿verdad? Y él estaba preocupado, hermanos, precisamente, porque estaba pasando algo en la iglesia, ¿verdad? Que era la apostasía. La apostasía es cuando la gente se está apartando de la fe cristiana, ¿verdad? Dicen que en Israel muchos judíos mesiánicos, ¿verdad?, que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo, están regresando a la fe ortodoxa, ¿no? Los judíos ortodoxos. Y precisamente esa era la preocupación de aquel entonces del apóstol Pablo, lo que iba a empezar a suceder en las iglesias. Y verdaderamente afecta a la iglesia, ¿verdad? Porque también la fe de muchos está menguando. Hoy en día la fe de muchos está menguando. Y esa es una preocupación que tenía el apóstol Pablo, hermanos, pero también nosotros como pueblo de Dios nos tenemos que preocupar. Nos tenemos que preocupar porque la fe está menguando en muchos hombres y mujeres que creen en Cristo. Eso es una gran preocupación para la iglesia. Yo como varón me tengo que preocupar porque la fe de muchos varones está menguando. Y tengo que acercarme a ellos para volverles a predicar de esa palabra de poder, para predicarles de ese evangelio de Cristo, ¿verdad? Y ese tiempo la fe menguaba también como hoy, ¿verdad? Entonces, así como el apóstol Pablo, hoy en estos tiempos también es preocupante cómo estamos, muchas veces vamos de caída en nuestra fe. Porque hay muchas situaciones difíciles en nuestra vida, o tal vez porque Dios no nos ha contestado las oraciones. Muchas veces podemos nosotros pensar, ¿a qué voy a la iglesia si estoy igual? Entonces el enemigo así nos quiere tener esos pensamientos. Pero nosotros como iglesia tenemos un gran trabajo que hacer, hermanos. Un gran trabajo que hacer. Así como en aquellos entonces, ¿verdad?, que la fe se estaba menguando, hoy también. Es por eso que esta palabra es para la iglesia. Es por eso que esta exhortación del día de hoy es para cada uno de ustedes. Si ustedes ven a un hermano que está menguando en su fe, vamos a buscarlo. Si vemos que está bajando la guardia, vamos a hablarle, a hablar con él, acompañarlo. No hay mejor evangelización, hermanos, que tú puedas acompañar a un hermano y decirle, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Quiero orar por ti, quiero ir a visitarte. Y esa es la forma en que nosotros tenemos que trabajar como iglesia cuando vemos que la fe está menguando de nosotros. Amén. Y lo tenemos que hacer. El día de hoy vamos a estar viendo 3 aspectos que se ven aquí en estos capítulos, ¿verdad? Y el número 1 dice la solemne exhortación que le hace Pablo a Timoteo a predicar la palabra de Dios. La solemne exhortación. La segunda dice la exhortación de predicar la palabra ante las falsas doctrinas. Y número 3, la justificación de la exhortación que le hace Pablo a Timoteo. Vamos a estar viendo estas 3. Dice la solemnidad de Pablo ante Timoteo para que predique la palabra. Y fíjense cómo el apóstol Pablo, hermanos, Timoteo era el hijo espiritual del apóstol Pablo. Era su discípulo, ¿verdad? Y siempre cuando anduvieron en el ministerio,
Pablo tenía una forma de hablarle a Timoteo, pero en este capítulo, en esta parte de la escritura, le dice: en presencia de Dios, fíjense, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a nosotros, a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Miren, qué maravilloso, hermanos, cómo le habla el apóstol Pablo a Timoteo. Le pide un encargo, pero con una gran solemnidad. ¿Sí? ¿Por qué se lo pide con gran solemnidad? Porque predicar la palabra, hermanos, es algo importantísimo para nosotros como cristianos. Es importantísimo el que compartamos, el que podamos anunciar el evangelio, es importante. Por eso la solemnidad que hace Pablo ante Timoteo es que lo digas: Timoteo, te estoy exhortando a que predique la palabra solemnemente, con respeto, con protocolo, con poder, porque es la palabra de Dios. Y hermanos, la palabra de Dios es la que nos rige a nosotros. La Biblia, que es la palabra de Dios, es la que nos rige a nosotros, que tiene la autoridad espiritual y que la debemos de predicar, que la debemos de compartir. Solemnemente, dice el apóstol, te lo pido solemnemente, te lo encargo que la prediques. Es esencial que prediquemos la palabra. Por eso yo dije, esta exhortación es para nosotros, porque es importante que hablemos. Dice el Señor, si no hablan, las piedras hablarán. Entonces nosotros nos está exhortando con esa solemnidad de decir: predícame la palabra. Predica la palabra solemnemente. Fíjense, ¿a quiénes llama el apóstol Pablo de testigos? Nada más fíjense a quién está llamando el apóstol Pablo de testigos. Está llamando a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense nada más, hermanos. Te lo pido delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Dos testigos, dos jueces que están viendo qué está haciendo la iglesia. Dos testigos y dos jueces a ver qué estamos haciendo cada uno de nosotros con el ministerio que Dios nos encargó, que es la predicación de la palabra de Dios, un llamamiento supremo que tenemos que proclamarlo. Y es algo, hermanos, que debemos hacerlo. Y cada uno de nosotros tenemos ese llamamiento. Aquí en la iglesia, ahí está. Entrando, ahí lo puedes ver, ir a predicar el evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Son principios, son mandatos, son ordenanzas que las sabemos, pero pocas veces las hacemos. Y a veces miramos la iglesia vacía, sillas vacías, pero ¿saben una cosa? Que eso nos motive, nos mueva a que nosotros podamos ir a esos que se les está menguando la fe, a esos hombres y mujeres que necesitamos hablarle de un Salvador, de un Cristo que tiene poder, que un Cristo que libera, que sana. A ese Cristo es el que debemos de presentar. Amén. A ese Cristo es el que debemos de proclamar. Y es nuestro trabajo, hermanos. Por eso Pablo le dice solemnemente: Timoteo, te lo pido solemnemente. El evangelio se predica sin excepción de personas. A todo mundo, a toda criatura, dice el Señor. Debemos de predicarlo a toda criatura. Negros, blancos, chinos, amarillos, rojos son. Dice un canto viejito. Cristo ama a los niñitos, a todos ama el Señor. Él no ve distinción de colores, ni de razas, ni credos. Si tú ves una persona que procesa la religión católica, predícale, hermano, predícale, porque tú lo puedes convertir. Cuando yo me encontraba en un proceso de salud muy fuerte,
Yo tengo hermanas que son católicas. Y en una ocasión me dijo mi hermana: ¿por qué te convertiste a cristiano? Y yo le dije: porque nunca me predicaste, porque nunca me presentaste a un Dios vivo. Y vinieron dos hermanas cristianas a presentarme a ese Dios vivo, a ese Dios que sana, a ese Dios que yo necesitaba en ese momento. Y ahí está la clave precisamente. Hay gente que tenemos muchas necesidades, hermanos. Mucha gente puede estar en necesidad. Pero si nosotros no predicamos ese evangelio de poder, ese evangelio que sana, que restaura, que liberta, ese evangelio es el que necesita la gente que se lo presentemos. Ese es el evangelio que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: te encargo solemnemente que delante de Dios y de Jesucristo, quien vendrá a juzgar a vivos y a muertos por la manifestación del mismo. Él vendrá a juzgarnos. Y aquí precisamente él estaba hablando de la segunda venida de Cristo, porque él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque esta palabra, hermanos, es para nosotros. Amén. Esta palabra es para el pueblo de Dios. Dice 2 Corintios 5:10: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estabas en este cuerpo terrenal. Aquí está escrito, dice que todos, sin excepción, pasaremos a ese tribunal donde está nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, en el cual nos va a juzgar por lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Y ese juicio, hermanos, es para darte las coronas que te correspondan, porque salvo eres ya desde el momento que tú lo aceptaste como su Salvador. Amén. Y eso es la garantía cuando tú aceptaste al Señor, que ahí estás y la salvación no se perderá, porque Él te la otorgó por creer en Él. Amén. Dale un aplauso al Señor, hermano, porque ese regalazo es lo mejor que nos hemos recibido nosotros por creer en nuestro Padre, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Él recompensará a cada uno de nosotros por el servicio que hemos llevado delante de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un servicio. Aquí en la iglesia habemos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada quien tiene un ministerio: el ministerio de la alabanza, el ministerio de los ujieres, el ministerio de los maestros, el ministerio de la predicación, los pastores, los que predicamos, los evangelistas. Cada uno de ellos vamos a rendir cuentas, hermanos. Cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas. Usted no se preocupe por lo que estamos viendo o por lo que está pasando, porque cada uno de nosotros vamos a ser juzgados por nuestro Dios, amén, y por nuestro Señor Jesucristo. Así que usted no pierda el tiempo enojándose, porque habrá quien nos juzgue, amén. Gloria al Señor, amén, gracias Señor. La exhortación de Pablo a Timoteo que predique la palabra, le dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Aquí está diciéndole: persiste. A veces, hermanos, tal vez nuestra misma situación que estamos viviendo, por lo que estamos pasando, como que nos enfriamos, ¿no? Pero aquí le dice: persiste, no decaigas, predica la palabra, sea o no sea oportuno. Muchas veces nos podemos detener nosotros de hablar de Cristo, hermanos, pero nosotros debemos de ser inoportunos. Nosotros debemos de ser inoportunos porque a veces nos detenemos en hablar de Jesús en una reunión familiar, con unos amigos, en una fiesta. Y a veces dice uno: yo no puedo ser inoportuno, yo no puedo hablar de Cristo aquí. Pero si se te está dando la oportunidad, predica la palabra. Tenemos que ser inoportunos muchas veces. Miren,
Cuando Jesús vino al pueblo de Israel, al pueblo judío, Él vino a ser inoportuno con las leyes, con todo lo que los judíos hacían. Por eso es que lo querían crucificar, por eso lo crucificaron. Porque Él vino a ser inoportuno para un pueblo que tenía costumbres, leyes que no llevaban a la práctica, que no lo hacían. Y entonces Él vino a ser inoportuno y por eso lo crucificaron, por eso sufrió, por eso lo castigaron. No te va a pasar nada, el sufrimiento es parte de la vida de un creyente. Entonces nosotros tenemos que ser inoportunos, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Sé inoportuno para que corrijas, para que animes a la gente, para que le enseñes a la gente que es importante. Dice la palabra, el pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no conocían de Dios, porque no conocían la palabra. Pero, ¿qué está pasando con la iglesia? A veces estamos como espectadores de lo que está sucediendo y no estamos enseñando, no estamos animando, no estamos corrigiendo, no estamos exhortando, pero estamos muy cómodos. Gloria a Dios. Amén. Y necesitamos, hermanos, salir adelante como creyentes. Tenemos que salir adelante. ¿Por qué? Porque la corriente del mundo nos va a querer frenar, pero nosotros tenemos que avanzar adelante, porque creemos en un Dios que tiene poder, que tiene ese poder grande, su palabra es poderosa. Y Él te va a dar las formas y los tiempos para que tú puedas predicar la palabra de Dios. Amén. Los tiempos están difíciles, hermanos, difíciles, pero la palabra se tiene que predicar en todo momento y a quien tú quieras. Trabajan en oficinas, trabajan en escuelas, trabajan en muchos lugares, en empresas. Allí hay que predicar el evangelio de poder a las personas, hermanos. Tenemos a nuestro alrededor mucha gente, pero necesitamos predicar la palabra de Dios. Ustedes tienen un restaurante, ¿verdad? Prediquemos la palabra de Dios. Pronto vamos a ir ahí. Gracias a Dios, amén. El número 3 dice, porque llegará el tiempo que no tolerarán la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las novelerías que quieren oír. La iglesia se está haciendo intolerante ante una sana doctrina, hermanos. Se está haciendo intolerante ante la palabra, la predicación del evangelio. Si tú predicas una palabra fuerte, la gente se inquieta. No nos gusta que nos hablen fuerte, no nos gusta que nos corrigen, no nos gusta que nos exhorten. Pero la palabra de Dios dice que es eficaz, es como una espada de dos filos que penetra hasta las coyunturas. Y sí nos va a doler, pero hermanos, es conveniente. Es conveniente que se nos hable a veces de esta manera. ¿Por qué? Porque necesitamos despertar. Necesitamos levantarnos como iglesia. Hermanos, tenemos que representar dignamente a aquel que nos llamó para su obra. Y es necesario, dice el apóstol Pablo, porque vendrán falsas doctrinas que se van a meter a nuestra iglesia. Y ya están las falsas doctrinas. Hoy en día, en vez de predicadores, hay muchos motivadores. Te va a ir bien, te va a ir bien, vas a estar bien. En vez de predicar a un Cristo vivo, a un Cristo crucificado, a predicar el arrepentimiento, el perdón. Necesitamos que la iglesia se levante. Estos tiempos ya están encima, hermanos, ¿sí? Predicar la sana doctrina, nos conviene que se predique la sana doctrina porque tiene un efecto hasta en los matrimonios, en los jóvenes, en los hogares. Dice Tito 2:1, Tito, en cuanto a ti, le dice Pablo también, otro discípulo, le dice, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Muchos no quieren la sana enseñanza, no quieren la sana doctrina, porque están bien a gustos, coqueteando con el pecado, rondeándole al pecado, y muchas veces están en el pecado. Y lo que hace la sana doctrina, hermano, cuando se predica y cuando se hace real en tu corazón, tú empiezas a caminar en los caminos verdaderos de Dios, en los caminos del arrepentimiento de Dios. Y esa sana doctrina es la que debemos de predicar, la que dice Tito.
refleja la sana enseñanza, dice. El número 2 de Tito dice, enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, ser dignos de respeto y vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. Hombres de la iglesia, familia de familia. La sana doctrina, hermanos, nos da un control propio, un dominio propio de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos. Ese es un dominio. Fíjense, nos da signos de respeto y vivir sabiamente. Cuando la gente te vea, te va a respetar por lo que eres, no por lo que tienes. Podrás tener mucho dinero, podrás tener negocios, podrás tener muchas cosas materiales, pero eso no te identifica como un verdadero ser humano. Lo que identifica como ser humano es quién eres como persona. Y aquí lo dice precisamente, digno de respeto y vivir sabiamente. Para vivir sabiamente necesitamos tener una conexión con Dios, porque de lo alto viene la sabiduría. No viene de las cosas que tú tienes, del título, no viene de una profesión, no, viene de la palabra de Dios. Por eso debemos de predicarla, por eso debemos de predicar la sana doctrina. No podemos quedarnos callados, muchachos, hermanos. En Tito 2 está todo referente a la sana doctrina. También hay para las mujeres, también hay para los jóvenes, pero no quise ahondar en ello, nada más en estos 2 capítulos porque es esencial. Aquí habla del reflejo, de la reciprocidad que debo tener yo cuando yo practico quiénes soy verdaderamente. ¿Qué produce la sana doctrina? Produce iglesias saludables, produce cristianos sanos espiritualmente. La sana doctrina, por eso es importante que se predique. La sana doctrina, desde Génesis hasta Apocalipsis está la sana doctrina. Entonces, tenemos beneficios, muchos beneficios cuando tú predicas una verdadera doctrina de Jesucristo en tu congregación. La sana doctrina nos da control propio ante el pecado. Te controlas, el Espíritu Santo te redarguye. El Espíritu Santo trabaja en tu corazón, en tu alma, en tu mente y hace que te alejes del pecado, la sana enseñanza. Porque la sana enseñanza está implícito con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Enseñamos qué hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestras vidas. Por eso es importante hablar del Espíritu Santo. La sana doctrina, Espíritu Santo, se habla y hace precisamente un efecto en tu corazón, en tu alma, en tu mente. Trabaja el Espíritu Santo ante el pecado, ante las adversidades y sobre todo en nuestro carácter. Yo necesito moldear mi carácter y día a día lo trato de moldear. Y aquí está mi esposa que no me deja mentir. He logrado cambios, sí, pero no todo lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, pero esto se hace a través de ejercitarnos y estar caminando de la mano del Señor, porque sueltos no vamos a llegar a ninguna parte. Amén. La sana doctrina da una fe sólida, que es lo que yo le decía, está menguando la fe, sí, está menguando en estos tiempos. ¿Por qué? Y pongámosle un signo de interrogación a ese por qué. Porque ¿qué estamos enseñando? ¿O qué estamos predicando? Porque si la sana doctrina está dando una fe sólida, necesitamos seguir retomando esas predicaciones, esos mensajes sólidos, ¿verdad? Para el creyente verdaderamente, ¿verdad? Amén. Entonces, esa fe sólida que nos hace ser creyentes de impacto, creyentes que practicamos un arrepentimiento genuino, honesto y verdadero y valoramos nuestra salvación. ¿Qué tan importante es que valoremos nuestra salvación? Así como valoramos nuestra salvación, ¿qué tan importante es mirar la inminente venida de Cristo? Y a veces no nos acordamos de esos 2 puntos tan importantes. Valorar nuestra salvación como hermanos, como creyentes, ese regalazo que Dios me dio, pero también Cristo va a venir. Y yo quiero que me agarre chambeando, yo quiero que me agarre trabajando para su reino. Yo quiero hablarle a las personas de ese Cristo que yo conocí y que no lo quiero guardar para mí, lo quiero externar a los demás.
Ese Cristo que te puede liberar, ese Cristo que te puede sanar, ese Cristo que te puede restaurar. A ese Cristo es al que yo debo de predicarles. Amén. Hoy hay una palabra que yo puse ahí que dice, nos gusta que nos enmielen los oídos, que te hablen bonito. Les voy a hablar bonito porque si no se van a ir de la iglesia, ¿sí o no? Queremos hablarles bonito porque si están menguando la fe, al rato no voy a tener a nadie aquí. ¿Verdad? Todos se van a ir. Entonces necesitamos, hermanos, predicar ese evangelio. Necesitamos verdaderamente. Dice que a veces queremos escuchar lo que nos conviene, lo que nos agrada. Amén. Sin ser obedientes a Dios y sin ningún compromiso con Él. Queremos seguir viviendo, hermanos, con los deseos pecaminosos. Hay una historia que en su casa le lean también. Está en Segunda de Crónicas 18. Segunda de Crónicas 18. Léanla. Está bien interesante y muy bonita esos capítulos. Pero yo escogí aquí una parte precisamente para hablarles un poquito de lo que nos gusta escuchar, lo que nos interesa escuchar. Allí hay una historia del rey Acab y Josafat. Ellos iban a ir a la guerra, iban a ir a una guerra, ¿no? Entonces Josafat llega al pueblo de Acab. Acab pues era el esposo de esta, ¿cómo se llama? Jezabel, ¿verdad? Ustedes ya la conocen a Jezabel. ¿Quién era? ¿Y quién era Acab? Entonces cuando llega Josafat, porque se juntaron para ir a la guerra, le dice Josafat a Acab, oye, necesitamos que nos profeticen cómo nos va a ir en la guerra, ¿no? Así estoy parafraseando, ¿no? Y resulta de que Acab tenía 400, dice la Biblia, profetas. Entonces llegan los profetas y le empiezan a profetizar a Acab, ¿no? Que va lo mejor. Entonces Josafat se queda así pensando y le dice, ¿no tendrás un profeta de Dios? Fíjense, qué tremendo. ¿No tendrás un profeta de Dios? Y le dice él, sí, tengo uno, dice, pero no lo quiero llamar porque siempre me profetiza desgracias. Siempre me profetiza cosas malas a mi persona. Por eso no lo invito. Y le dice, escúchalo. Y sí, efectivamente, los trajo y le dijo, vas a perder y te van a matar. Y lo encerraron al pobre profeta de Dios. El único profeta de Dios, fíjense lo que dice el capítulo 18:7. El rey de Israel contestó a Josafat, ¿hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros? Pero lo detesto, dice, nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias. Se llama Micaías, hijo de Imla. Entonces el rey le dice, no debería de hablar de esa manera, escúchalo lo que tengas que decir. Ahí está, mira, ¿verdad? En el capítulo 18-17 ahí viene esa historia. Y aquí precisamente, así como el rey Acab, a veces muchos queremos escuchar cosas bonitas, ¿verdad? Algo que, yo quiero escuchar esto porque no quiero escuchar lo otro. No quiero escucharlo, ¿no? Pero bueno, Dios al final de cuentas hace su voluntad, amén. Está bien bonita esa historia, porque hay mucha enseñanza ahí, ¿verdad? Porque, fíjense, el profeta le dijo una verdad al rey Acab. El rey Acab según no la creyó, pero cuando llegan al terreno de la guerra, le dice, se pone el traje, la armadura de Josafat, para que no lo identificaran. Mas sin embargo, cuando empieza la guerra, un guerrero de los contras avienta una flecha. ¿Y a quién cree que le cae? Acab. ¡Pum! Lo matan. Entonces no estaba mal el profeta. Pero bueno, el capítulo 4 dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a mitos. Así dice Pablo, ¿no? Dejarán de escuchar la verdad. A veces, hermanos, hemos dejado de escuchar la verdad
¿Por qué? Porque precisamente queremos únicamente escuchar las cosas que nos agradan a nosotros. Pero la Biblia, hermanos, está llena de principios. Por eso es importante, leerla, ¿verdad? Para que nosotros estemos instruidos en la palabra de Dios. Amén. El capítulo 5 dice: tú por el contrario, le dice a Timoteo, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. Amén. En otras palabras, Timoteo, sigue adelante, continúa predicando la sana doctrina, ¿verdad? Y que no te detenga nada, ¿verdad? Y yo creo que, hermanos, este mensaje pues es de alguna manera para cada uno de nosotros, que no nos detenga nada, que no te detenga, no te detenga. El enemigo quiere detener la obra de Dios, ¿verdad? Y tenemos que tener el discernimiento de cómo estamos llevando la vida de cristianos. Por eso yo les inicié preguntando: ¿están satisfechos con su vida de cristianos? Péguense una escaneada, examínense y digan cómo estamos llevando nuestra vida. Si hay algo que tienen que hacer, hágalo. Hágalo, ¿por qué? Porque es parte de nuestra vida. Amén. Amén. Entonces, otra cosa que les quiero decir: cuando se habla de la predicación, yo no me estoy refiriendo a los que predican en un púlpito únicamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se puede predicar en cualquier lugar, hermanos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando empezamos lo del discipulado intencional, pues nos reuníamos en el café, a echarnos un cafecito, ¿verdad? A predicar la palabra de Dios, a estar con los hermanos. Yo les decía, el acompañar, la evangelización individual es muy importante. A veces yo estoy prestando un servicio en un centro de rehabilitación de consejero en adicciones, mi esposa y yo. Y hemos aprendido qué tan importante es la consejería individual. Y damos de individual y grupal. Y yo a veces me transporto a cómo yo puedo predicar el evangelio a una persona directamente. Claro que cuando yo tengo al usuario delante de mí, le aviento la palabra, porque aparte somos consejeros espirituales. Entonces, la consejería es un protocolo, un formato que llevamos, pero más que nada yo aprovecho y doy la palabra con ellos, ¿verdad? Porque debemos de ser inoportunos, debemos de predicar el evangelio de Cristo a toda criatura, en todo lugar y en todo momento. Y así es, ¿verdad? Bien, ya por último, ¿verdad? Ya casi vamos a terminar. Dice, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, ya en los 3 capítulos últimos dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Me otorgará en aquel día, dice. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado. Gloria al Señor. Ya Pablo se estaba despidiendo, ¿verdad? Ya se estaba despidiendo, y aquí precisamente dice: yo por mi parte, Timoteo, yo ya cumplí. Yo por mi parte ya cumplí el ministerio que me encomendó mi Dios y mi Señor Jesucristo. Ya lo hice. Yo ya lo terminé. Amén. Entonces Pablo, hermanos, él mismo dice que él estaba haciendo un sacrificio. Él mismo sabía que iba a ser sacrificado por predicar la palabra de Dios. Él estaba en la cárcel, iba a ser él mismo el sacrificio. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Pablo sabía cuál había sido su vida de creyente, de un hombre de Dios. Por eso él decía: yo mismo voy a ser sacrificado. Él sabía que delante de Dios, que él estaba preparado para ir a la presencia del Creador. Él estaba listo.
Él estaba listo, el apóstol Pablo, para ese sacrificio. Porque él mismo decía que su partida había llegado, pero yo estoy listo, le dice, para presentarme ante Dios, aprobado, diligente, porque todo lo que me han dicho, yo lo he hecho. Amén. El apóstol Pablo no vio la muerte como algo grave, ¿verdad? Sino una oportunidad para estar delante de Dios. Y créanme que cuando yo estaba leyendo esa parte, yo decía, wow, qué tan intenso es pensar como el apóstol Pablo estaba describiendo, el que él ya estaba preparado, que él ya estaba listo, que él iba a estar ofrecido como un sacrificio. Pablo estaba listo para ir a la presencia de Dios. A veces cuando uno me ha tocado compartir en una funeraria, y cuando las personas no son creyentes, es bien difícil. Es bien difícil, ¿verdad? Porque no conocen de Dios. Y yo decía, la muerte se vuelca más difícil cuando no conoces a Dios. Porque cuando tú mueres y tienes a Dios como tu Salvador, y conoces y sabes, puedes expresar aquí lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Él estaba listo para irse. Él había cumplido, dice, su meta, su trabajo, ¿no? Dice que el apóstol Pablo también dice, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera, me he mantenido la fe. La vida no es nada fácil, hermanos. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí coincide conmigo que la vida no es nada fácil. Que la vida está llena de problemas, adversidades, altas y bajas, pero la vida no es fácil. La vida es muy bonita, muy hermosa, es muy maravillosa la vida, pero sí, hermanos, la vida no es nada fácil y la verdad que pues yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Entonces precisamente la vida es una batalla. La vida es una batalla. Por eso el apóstol Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. Porque la vida es una batalla, ¿verdad? Y precisamente las luchas que vienen a nuestra vida, las tenemos que pelear. Y yo te pregunto, ¿cómo estás peleando tu batalla? ¿Cómo estamos peleando nuestra batalla? Aquí ahorita lo más importante, hermanos, y lo describía el apóstol Pablo, es que estemos peleando esa batalla de rescate a las almas. Peleemos esa buena batalla rescatando almas. Peleemos esa buena batalla teniendo un buen matrimonio. Peleemos una buena batalla teniendo buenos hijos. Peleemos una buena batalla siendo buenos hombres y mujeres de Dios. Esa es la batalla, hermanos, que todos los días tenemos que pelear. La buena batalla. Y las batallas se ganan luchando. Y la Biblia dice, no es contra carne ni sangre, sino son contra huestes espirituales que andan en los aires. Y allí es donde nosotros nos tenemos que concentrar en pelear la batalla. Tenemos que orar por las familias. Tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que orar por nuestro matrimonio. Tenemos que orar por nuestras familias. Tenemos que orar por nuestro trabajo. Peleemos la buena batalla. Pelea la buena batalla, hermano. No te desanimes. Tenemos que levantarnos como creyentes, enarbolar la bandera de Jesucristo.
Él nos levantó algún día, Él nos llamó donde estábamos nosotros y aquí estamos ahorita predicando este evangelio. Pero necesitamos pelear la buena batalla. No sé cuál sea tu batalla, pero pelea la batalla. Tienes a ese Dios todopoderoso que va adelante y va atrás de ti. Adelante la nube de su presencia y atrás esa columna de fuego. Vas protegido, tienes un cerco espiritual en tu vida, en tu familia, en tu hogar. Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla, hermano. El adversario, el diablo, es muy sagaz. Antes, cuando no estábamos en Cristo, estábamos de su lado. Pero hoy que no estamos con Él, Él está queriéndonos que tropezáramos. Él se volvió contra nosotros. Por eso es importante que nosotros peleemos esa batalla, hermanos. Hoy más que nunca nuestra vida debe tener un sentir. Nuestra vida debe tener un sentir. Hoy tiene un valor agregado en nuestra vida. Tal vez antes no la tenía, pero hoy tenemos que tener un sentir. Y ese sentir se llama Jesucristo. Ese sentir se llama Jesucristo. Tenemos que tener un sentir eterno, un sentimiento a dónde vamos. Me gusta mucho a mí ese versículo donde dice Pedro: ¿a dónde iremos, Señor, si no es a ti, tú que nos das esa vida eterna? Ese es el sentir que nosotros tenemos que tener en Jesucristo, nuestro Señor. Ese es el sentir que nos debe de mover, estar peleando una buena batalla, porque vale la pena pelear la buena batalla, hermanos. Eso es lo que vale la pena. Habemos personas, muchas personas se están peleando por cosas que no tienen ni por qué pelearse. No tenemos por qué estarnos peleando por cosas efímeras que va a pasar. Porque cuando el Creador te llame, no te vas a llevar nada de lo que está aquí. No te vas a llevar este edificio, no te vas a llevar esas sillas, no te vas a llevar tu carro ni tu trabajo. No te vas a llevar nada, hermano. Pelea la batalla. Pelea por tu esposa, por tus hijos, por tus nietos. Vale la pena pelear ese tipo de batallas. Vale la pena ese sacrificio. Vale la pena que te arrodilles todas las mañanas y pidas a Dios para que Él esté contigo en esa batalla. Él no te va a dejar solo, porque hay una promesa de Dios. Él no te dejará ni te desamparará, porque Él es una promesa que está escrito en su palabra. Padre, gracias. Pelea las cosas eternas. No pelee las cosas efímeras, las cosas materiales. La gente se está peleando por lo material. Y hay desgastes, hay enfermedades, nos dejamos de hablar. Pelea por lo que valga la pena. Pelea verdaderamente por lo que vale la pena. Tú tienes una familia por la que pelear, hermano. Tú tienes unos hijos por los que pelear también. Hay almas que se están perdiendo. Tenemos que pelear por ellas también. Dios nos los va a demandar algún día. ¿Qué hiciste con la persona que está a tu lado? ¿Qué hiciste con la persona que te puso enfrente? ¿Qué hiciste con la persona que estaba atrás de ti? Dios te va a demandar cada acto de tu vida, porque dice la palabra que Dios vendrá a juzgarnos, a los muertos y a los vivos. Por eso es muy importante que hagamos conciencia como cristianos cómo estamos llevando nuestra vida. He acabado mi carrera, dice el apóstol Pablo. Todos los que estamos aquí tenemos una carrera.
Todos. Dios nos puso una carrera. A unos como profesionistas, hay maestros, hay ingenieros, hay arquitectos, hay albañiles. Todos tenemos una carrera. Hay una carrera importante que te puso Dios, que es ser padre y ser madre y ser esposo. Todo tiene una carrera y donde te puso Dios para que la corrieras. La pregunta es, ¿cómo la estás corriendo? ¿Cómo estamos corriendo esa carrera que Dios nos dio a cada uno de nosotros? Mamá, Dios te dio una carrera. Termínala. Hazla bien, porque eso se te va a demandar. Papá, Dios te dio una carrera también a ti. Sé ejemplo para tus hijos. Modela la vida de Cristo en tu sangre. Hoy tenemos una sociedad totalmente destruida porque las familias están destruidas. Donde damos consejería nosotros, es increíble la historia que conocemos de cada muchacho. Es increíble ver que atrás de ese muchacho indigente tirado en la calle hay una gran historia y que a veces nos atrevemos a juzgarlo sin conocerlo. Por eso nosotros, hermanos, como padres, Dios nos dio una carrera de padres para que le hiciéramos bien, para que enseñáramos bien esos principios, esos valores bíblicos que Dios nos está regalando para hacer una mejor sociedad, para hacer una mejor familia, para tener mejores hijos. Ese es el trabajo que Dios nos dio a nosotros, hermanos. Y tenemos la dicha y la virtud de ser cristianos, de creer en Cristo, de creer en un Dios grande y soberano que está con nosotros a un lado de mí peleando esa batalla. Porque yo me puedo arrodillar y decirle: Señor, ayúdame, yo no puedo solo ser padre, yo no puedo ser solo ser madre, yo no puedo, necesito de ti. Peleemos la batalla, acabemos la carrera, dice el apóstol. ¿Cuántas personas conocemos que han iniciado bien su carrera de cristiano y no la terminan? El rey Salomón, el rey Saúl, Dios le dio el privilegio de iniciar su carrera como reyes y no la aprovecharon, no la terminaron. El rey David empezó su carrera y de alguna manera u otra se cayó, adulteró, pero se levantó, se reivindicó y se arrepintió y fue un gran rey. Yo no sé qué carrera estás corriendo tú ahorita, pero yo te quiero decir algo: te puedes caer, pero te puedes levantar. Te puedes caer, pero te puedes levantar. Te puedes caer, pero te puedes levantar, porque tú tienes a ese Dios que está delante de ti con ese brazo poderoso. Créelo. Te puedes caer, pero te puedes levantar. Yo no sé cuál sea tu carrera, yo no sé qué carrera estás corriendo, pero lo único que te puedo decir, que seas fiel a Dios, que seas fiel a Dios, que aún estés corriendo la carrera que tú estés corriendo, sigue adelante, prosigue a la meta, prosigue a la meta. Y por último, hermanos, dice el apóstol Pablo: he guardado la fe. La fe se tiene que guardar como algo, como un oro molido. La fe es grandiosa. Sin fe, dice, no podemos agradar a Dios. Sin fe no estuviéramos aquí, tú ni yo estuviéramos aquí. Estamos contra la corriente del mundo, queriendo quitar nuestra fe.
Puedes ver todo el menú que existe allá afuera, ¿no? De complacencias y de tentaciones. Pero yo te digo, guarda tu fe. No la pierdas tu fe. Hoy muchachos que están estudiando, que están en la universidad, han perdido la fe. No la han guardado la fe. Yo les pido a esos jóvenes que están estudiando una carrera, guarden su fe. No la pierdan, porque es muy fácil que la pierdan. Guarden la fe. Hay tantas cosas, muchachos, que la fe se puede perder tan fácilmente. Pero manténgase firmes guardando su fe. Mucha gente nos quiere arrebatar la fe. La familia, mucha familia nos quiere arrebatar la fe. Hermanos, amigos, nos quieren arrebatar la fe. La tenemos que guardar, nuestra fe, en nuestro corazón. El esposo nos quiere arrebatar, les quiere arrebatar la fe. La esposa les quiere arrebatar la fe. El novio les quiere arrebatar la fe. La novia les quiere arrebatar la fe. Tenemos que guardar la fe. Tenemos que guardarla como un oro molido. Amén. No te dejes arrebatar esa fe. Necesitamos que los jóvenes estén firmes en guardar esa fe, porque Dios los va a recompensar a cada uno de ustedes, así como el apóstol Pablo. Y que ustedes puedan decir: yo he peleado mi buena batalla, he corrido mi carrera y he guardado mi fe. Eso es lo que nosotros debemos de tener siempre, siempre.